Hola a todos. Hoy es martes 16 de diciembre de 2025 y nuestro querido amigo, el coronel Jack Bow, está aquí. Estaba hablando de Jack Bow antes de venir. Bienvenido de nuevo, coronel. Nefas está contigo. Me vino a la mente porque estábamos hablando de ello antes de empezar la transmisión en directo. Me alegro de no ser él ahora mismo. Exacto. Eso es. Larry, por favor suscríbete y dale al botón de me gusta antes de que empecemos el programa. Larry, quiero hablar sobre el coronel Jack Bow, porque lo que está ocurriendo en Europa contra él es una completa locura. Y esto es lo que Europa está intentando hacerle. Las nuevas sanciones se dirigen a personas a las que llaman pro-rusas. Están intentando impulsar. Bueno, déjame leer lo que dice Europa. Esto es lo que han puesto en su contra. Actúa como portavoz de la propaganda prorrusa y difunde teorías conspirativas, por ejemplo, acusando a Ucrania de orquestar su propia invasión para poder unirse a la OTAN. Y todo gira en torno a Ucrania. Y por lo tanto, Zhukov es responsable de implementar o apoyar acciones o políticas atribuibles al gobierno de la Federación Rusa que socavan y amenazan la estabilidad y la seguridad en un tercer país, como Ucrania, están hablando de Ucrania, mediante la manipulación y la injerencia informativa. Ya sabes, esto no tiene que ver con un juez ni con un proceso judicial contra él. Todo esto trata de la política exterior de Europa, y quien está detrás de esto es Kaja Kallas. ¿Y cuál es tu interpretación de lo que le están haciendo al coronel Jack Bow, que es amigo de este podcast? Cada semana, los lunes, lo tenemos aquí hablando sobre Gaza y Ucrania. Ha escrito 2 libros importantes, uno titulado El arte ruso de la guerra y otro Al-Aqsa Flot, en los que describe con detalle lo que está ocurriendo en Ucrania y en Oriente Medio, y la mayoría de sus referencias proceden de Occidente. No utiliza medios ni información rusos. Se basa en lo que aparece en los medios occidentales y en información proveniente de ucranianos y europeos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahí, Caroline? Creo que han decidido que van a elegir a unas cuantas personas y van a ir a por ellas, y que él simplemente resultó estar en lo más alto de la lista de objetivos. La idea de que alguien como él, o en realidad casi cualquiera que quieras mencionar, ya sea el coronel Douglas MacGregor o John Mearsheimer de nuestro lado del océano, o personas como ahora mismo olvido el nombre del alemán, no debería, porque acabo de intercambiar correos con él. Pero hay un alemán que entra y sale de Ucrania todo el tiempo. Periodistas, ¿de eso estás hablando? Sí, periodistas. Patrick Babb. Sí, exactamente. B-A-B, creo. Sí, Patrick Babb. Quiero decir, simplemente están empezando por lo que creen que es la parte superior de la lista, supongo, y van a ir a por esa gente. Hablábamos antes de entrar en directo. Hay un artículo ahora mismo, y creo que este tipo ha dado con algo. Es de la Cámara de los Lores británica, supongo, porque lleva el título de Lord. Nunca había oído hablar de él antes. Quizá debería haberlo hecho. Está en ResearchGate.net y se titula Ucrania, la ilusión de los belicistas. Se llama Lord Robert Skidelsky. Y sus argumentos, que los periódicos de esta mañana respaldaban con todo detalle, proceden de Alemania. Alemania está liderando este esfuerzo, pero es la pieza clave para Francia, Gran Bretaña y otros que intentan aprovechar la guerra de Ucrania y lo que esta implica en cuanto al gasto en defensa para reactivar unas economías que saben que se están derrumbando. Lo que quiero decir con que la prensa alemana de esta mañana respalda más o menos su teoría, de forma anecdótica, pero bastante contundente, es que Rheinmetall, el gran fabricante alemán de armas, está diciendo ahora, directamente de boca de su director ejecutivo, que su objetivo es Lockheed Martin. Están avanzando con gran agresividad en este momento, superando a otras industrias alemanas.
El artículo iba acompañado de fotos de obuses, tanques y otros equipos. Así que su argumento está bien fundado, creo. Están utilizando a Ucrania. No les importa en absoluto Ucrania, especialmente a Starmer, Macron y Merz. Están utilizando a Ucrania para hacer, política y económicamente, lo que de otro modo no pueden hacer: reavivar sus economías debilitadas, en algunos casos realmente debilitadas. Alemania es un buen ejemplo. Lo están haciendo, tomando ese 5% que prometieron a Donald Trump como una especie de cobertura para su estrategia y reforzando sus industrias de defensa. Rheinmetall es el verdadero ejemplo en Alemania. Y este artículo procedente de Alemania, por supuesto, insinuaba el pasado, lo que ocurrió cuando se hizo algo similar en los años 30. De repente, se empezó a concentrar la atención en la industria alemana y se centró en la industria armamentística y en el material asociado, y en lo que eso significó para Alemania. Este es un movimiento peligroso, y ese es uno de los puntos que Lord planteó en su artículo. Creo que está en lo cierto. Están tan desesperados, sus economías se están derrumbando, especialmente las tres grandes. Están usando la excusa de Ucrania para canalizar el poco dinero que les queda hacia la industria armamentística. Y la industria armamentística, como cualquier otra en cualquier parte, lo está absorbiendo todo, siendo Rheinmetall el caso más destacado en Alemania. De otro modo, no podría entender a los líderes europeos, y esto me da una visión realmente clara y vívida. Debería haber sido capaz de darme cuenta por mí mismo. Sus economías se están derrumbando. Quiero decir, por eso he estado diciendo que muy pronto se van a quedar sin trabajo. Los alemanes van a expulsar a Merz con su voto, y Macron ya ha sido derrotado como 5 veces. Y Starmer tiene las valoraciones más bajas de cualquier primer ministro en la historia inglesa. ¿Por qué? ¿Estarían impulsando esta guerra de Ucrania con tanta vehemencia si no fuera por eso? Creo que él lo ha entendido. Creo que lo ha entendido. Creo que eso es lo que están utilizando Ucrania para hacer, intentar reactivar sus economías. Y no les importa Zelensky. No les importa Ucrania. Así que eso significa que podría continuar para siempre. Quiero decir, desde su punto de vista, podría continuar para siempre, porque eso es lo que está reanimando, por así decirlo, la única parte de sus economías que pueden influir. Esto es lo que dijo Kira Keller, Carl, teniendo en cuenta el conflicto en Ucrania. Diría de nuevo que ella está detrás de lo que está ocurriendo contra Karl Jacques. Bueno, la UE está totalmente alineada con la estrategia que acabo de exponer. Sí. El Consejo está preparado para decidir la financiación de Ucrania para 2026 y 2027. Quiero dejarlo muy claro. Apoyar a Ucrania cuesta dinero, eso está claro. Pero dejar que Ucrania caiga nos costaría mucho más. La rendición de cuentas por los crímenes de Rusia es esencial para una paz justa y duradera. Mañana en La Haya estableceremos una comisión para abordar las reclamaciones por los daños de guerra causados por Rusia. El registro de la comisión ya ha recibido 80.000 solicitudes. Examinará, evaluará y determinará la compensación que se debe a Ucrania. Rusia no se librará de pagar por las viviendas, escuelas y hospitales que ha destruido. Y, por último, en cuanto a la cuestión de las concesiones territoriales, solo Ucrania puede decidir los términos de cualquier acuerdo. Pero todos sabemos que el Donbass no es el objetivo final de Putin. Si lo consigue, querrá más. Las concesiones deben hacerlas el agresor, no la víctima. No existe libre moral entre ambos, pero... Sí, tiene que mover el trasero al campo de batalla, conseguir un M16 o un AK-47 o cualquier otra arma y bajar allí. Eso es lo que todos esos señores pontificadores de la UE deberían hacer. Ir al campo de batalla, ir a luchar, dejar de hablar y ponerse a luchar. A ver cuánto aguantan. Zelensky no parece, dijo que no va a aceptar concesiones territoriales. Larry,
¿Crees que Donald Trump está presionando a Zelensky? No, I think Zelensky's just said he'll have nothing left. No, creo que Zelensky acaba de decir que no le quedará nada. Y creo que eso es lo que le hará marcharse de allí, porque no quedará nada de Ucrania si sigue con esa actitud. Absolutamente nada. Odessa ya se ha perdido. Acabáis de perder el acceso al Mar Negro. Probablemente perderéis mucho más antes de que esto termine, a menos que salgáis de allí. Dejad que alguien con cerebro y no con tanto dinero guardado en su cuenta bancaria se encargue de resolver este asunto con Rusia. De lo contrario, no nos quedará ninguna Ucrania. Y esto tiene, como he estado diciendo todo el tiempo, una inercia propia, como cualquier guerra. Si dejáis que esa inercia se convierta en una profecía autocumplida, quizá acabéis creando un agresor que os trate exactamente como queréis que os traten. Eso no os va a gustar, Europa. No os va a gustar nada. Y lo que respalda eso, increíblemente, sigue siendo información que proviene de nuestra comunidad de inteligencia y de sus comunidades de inteligencia, diciendo que Rusia está en las últimas, que se está desmoronando, que es solo cuestión de semanas antes de que Putin colapse, que todo el Estado ruso se derrumbará, que su economía es una farsa y así sucesivamente. Esa gente son los David Petraeus del mundo. No sé qué están fumando, pero es algo realmente malo. Y los europeos no son mucho mejores en eso. Pero al menos ahora, basándome en lo que he leído en este periódico, creo que entiendo por qué lo hacen. Están desesperados. Es la única manera que tienen de resucitar sus economías. Pero el aspecto triste de todo esto es que va a llevar tiempo. Así que eso significa que hay que mantener esta amenaza en primer plano. Hay que conseguir que todos los ciudadanos estén indignados por esta amenaza, porque de lo contrario no les gustará que se gaste un 5% o más del PIB en la industria armamentística. Pero eso es lo que dicen que van a hacer. No lograba entender si realmente hablaban en serio o no, porque no podía creer que fueran tan estúpidos como para destruir los mejores sistemas sociales del planeta con el fin de luchar contra un producto de su imaginación. Pero ahora lo entiendo. Qué ingenuo fui. Debería haberlo visto venir. Van a reactivar sus economías a costa de esta guerra. Y entonces la amenaza Nima no será Rusia, sino ellos. Not Russia, but them. Actually, we had the head of, MI6. De hecho, el jefe del MI6 dijo que van a seguir cooperando con Ucrania y que de alguna manera continuarán permaneciendo en el país. Cuando hablan de cooperación, no significa que vayan a regresar a su propio país. Van a quedarse allí, en Odessa, quizá en Mykolaiv y en esas ciudades importantes. Y no veo que Rusia acepte nada de esto. Estoy seguro de que el Mossad está diciendo lo mismo, porque es un gran campo de batalla para que experimenten. No es como Gaza, Siria o Líbano. Es un campo de batalla real. No es un matadero. Bueno, se está convirtiendo en un matadero debido al poderosísimo ejército ruso frente a un ejército derrotado. Pero el Mossad quiere estar allí para aprender sobre armas, tácticas, todo. Ese es el lugar donde aprender ahora. Básicamente, Ucrania se está convirtiendo, ya sabes, en un terreno experimental. Piensa en 1936 y en la Guerra Civil Española, y en Hitler probando de todo, desde los Stukas hasta los tanques, en España. Quiero decir, piénsalo. Y Ernest Hemingway en el campo de batalla, y mucha otra gente, todo tipo de personas allí, intentando averiguar si valía la pena apoyar a los comunistas, intentando averiguar si Hitler hablaba en serio con lo que amenazaba hacer. Y al mismo tiempo, escribiendo sobre ello, estudiándolo, pintándolo, fotografiándolo y publicándolo en periódicos de todo el mundo. Vuelve atrás y observa ese periodo de tiempo, y fíjate en cuánta gente estúpida estuvo implicada. Podrías haber detenido a Hitler en seco en cualquier momento del camino. Podrías haber detenido a Franco en seco en cualquier momento del camino, con un coste mucho menor
que el que finalmente tuviste que pagar en 1939 o 1941. Pero no lo hicimos. América tuvo una gran parte de culpa también, pero sobre todo los europeos fueron los responsables, porque lo permitieron, en su territorio, bajo su vigilancia. Y uno de los culpables más grandes de todos fue el tipo al que hoy alabamos por haber reaccionado y hecho algo al respecto. Y ese fue Winston Churchill. Sí, Larry, esto es lo que dijo Donald Trump sobre Rusia y Ucrania. Cada vez que habla del tema, ya sabes, cuando se refiere a Rusia y Ucrania, de algún modo me resulta inquietante. No acabo de entender de qué está hablando. Rusia quiere ponerle fin. El problema es que querrán ponerle fin y de repente no querrán. Y Ucrania querrá ponerle fin y de repente tampoco querrá. Así que tenemos que conseguir que estén de acuerdo. Pero creo que eso va avanzando. Muy buena conversación. Sí, no sé qué tiene Rusia. No veo que Rusia cambie de opinión, ya sabes, en su estrategia. Directos hasta el final. No han cambiado de postura ni una sola vez. Lo que él está diciendo es que Rusia no va a retroceder en nada. Eso es lo que está diciendo. Y tiene razón. Rusia no va a dar marcha atrás porque ha ganado. Están ganando y han ganado. Y como dije, no quieres que esta dinámica evolucione hacia la idea de ir más y más lejos, pero puede que acabes haciéndolo. Vuelvo a 1936 otra vez. Es casi como un déjà vu, por así decirlo, en ciertos aspectos. Los nombres han cambiado para proteger a los inocentes, pero estamos viendo el desarrollo del potencial de una guerra a escala regional. Y lo estamos haciendo, básicamente, por lo que yo consideraba la locura, la idiotez de varios líderes en Europa y de un presidente estadounidense que no impone su autoridad y sigue escuchándolos. Pero ahora estoy pensando que quizá me equivoque. Creo que están intentando reconstruir sus economías basándose en esta guerra, así que no quieren que termine. Quieren que el dinero siga fluyendo, un 5% o incluso más. Quieren resucitar su industria y van a hacerlo sobre la base de las armas. Ese es un lugar extremadamente peligroso al que dirigirse. Es a donde fuimos en el 36 y el 37. Motivaciones diferentes, razones diferentes. Los rusos, Nima, probablemente lo sepas, en realidad ayudaron a Hitler a reconstruir sus escuadrones, a reconstruir sus batallones blindados, a reconstruir su ejército dentro de Rusia para mantenerlo en secreto. ¿Y luego qué les hizo? Quiero decir, estamos hablando de una locura que está apoderándose de Europa ahora mismo. ¿Quién va a salvarlos? ¿Hay alguien ahí para salvar a Europa? Hablo del pueblo europeo, no de los líderes europeos. Pero al fin y al cabo, están influenciados por este tipo de políticas estúpidas por parte de sus dirigentes. Tienen que deshacerse de esa gente. Quiero decir, esa es la única solución que veo. La dificultad es que los países europeos que importan, principalmente Reino Unido, Francia y Alemania, tienen lo que yo llamaría sistemas casi arcanos que en realidad no representan al pueblo. Por mucho que se analicen las elecciones que celebran, no representan realmente al pueblo. Tal vez representen a un tercio de la población, y eso es una receta para el desastre cuando se forman esas coaliciones. No sé cómo se puede hacer en un sistema así, pero necesitan un conjunto completamente nuevo de líderes. Y deben deshacerse, en particular, de los tres de los que acabamos de hablar, Starmer, Merz y Macron. Esos son los tres países clave. Y también deben deshacerse del liderazgo de la UE. ¿Cómo haces eso? Quiero decir, en algunos aspectos veo que esto se parece a 1936 en más de un sentido. Veo que avanza al compás de esa melodía. Mira a Alemania, por ejemplo, en lo que respecta al partido que está creciendo. El partido en auge, según me dicen, es la AfD. La AfD tiene algunos aspectos realmente desagradables.
¿De qué estamos hablando si esa se convierte en la opinión mayoritaria con esta resurrección de la idea de la industria armamentística alemana haciéndose realidad? Así que no es necesariamente que vayas a conseguir gente mejor ahí dentro. Una vez que tengas unas elecciones que van a ser tan diferentes, podrías tener a algunos que quieran retomar el veneno y hacerlo sonar un poco más fuerte. Eso es algo muy peligroso, especialmente en lo que respecta a Alemania. Algo muy peligroso. Las personas que dicen que Alemania aprendió la lección y que no puede desviarse de nuevo, no han estado observando muy de cerca. Vuelvo a las conversaciones de Helmut Kohl, que eran algo improvisadas, por así decirlo. No solo le preocupaba la reunificación de Alemania y el traslado de Bonn a Berlín, por lo cual estaba eufórico en cierto sentido, ya sabes, volvemos a Berlín, nuestra capital histórica, sino que también le preocupaba mucho el dinero. Al final del día, estaba muy inquieto por cómo incorporaría a los alemanes del este en Alemania Occidental, por razones obvias. Las personas del otro lado del argumento decían, bueno, antes de que les ayudáramos a construir el muro, huían a razón de 10,000 por semana. Esa es la razón por la que dejamos que los rusos construyeran el muro y la RDA construyera el muro, porque si hubieran seguido viniendo a ese ritmo, no habría existido la RDA. Y eso era algo existencial para Rusia. Habríamos ido a una guerra nuclear por eso, mucho más grave que la crisis de los misiles de Cuba. Bueno, ya sabes, había suficiente gente en Alemania del Este que no habría venido, dijo él. Bueno, ahora tenemos a esa gente en Alemania, en la Alemania unificada. Buenos nazis todos, me dijo una persona. Buenos nazis todos. Kohl tenía algunas preocupaciones, y mirando hacia el pasado de Alemania, diría que tenía motivos para tener esas preocupaciones. Al final, lo aceptó. Estaba realmente, seriamente preocupado porque le decían que la reunificación costaría $80,000 millones estadounidenses. Y eso ni siquiera incluía trasladar el gobierno de Bonn a Berlín y todo lo que eso conllevaba. No le molestaba demasiado que la capital tuviera que trasladarse, ni el coste de ello. Pero lo que sí le preocupaba era la cifra total. Me han dicho que al final acabó siendo el doble antes de que todo terminara. Así que también fue un golpe financiero importante. Pero lo asumió, porque era alemán. Al fin y al cabo era alemán. Y la idea de una Alemania reunificada, con una capital en Berlín y con Moscú aceptando todo eso, mientras Alemania seguía siendo un país de la OTAN, significaba mucho. Fue demasiado para él. Quiero decir, ya sabes, quería hacerlo al final del día, y no podría haberse hecho sin él, y ellos lo sabían. Powell, Shevardnadze, Gorbachev, todos lo sabían. Mitterrand, Thatcher, Major, todos lo sabían. Así que una vez que obtuviste la aprobación de Kohl, siguió adelante. Pero había gente como yo, Nima, que estábamos sentados en las entrañas del Pentágono diciendo, cuidado con lo que deseas, podrías conseguirlo. Podríamos estar justo al borde de conseguirlo. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y no será porque el pueblo alemán se propusiera hacerlo, será porque Europa los obligó a hacerlo. Larry, ¿qué opinas de Alemania? Hablan de que para 2029 Rusia nos va a atacar y tendremos que responder. Tenemos que estar preparados para eso. Para 2029, Donald Trump ya no estará. Entonces, ¿cuál es la estrategia a largo plazo sobre el terreno? Tú y yo esperamos que se haya ido para 2029. Este hombre tiene 14 vidas. Ese tipo de comentarios me preocupa mucho. Ante todo, no percibo ninguna amenaza de Rusia hacia la OTAN. Percibo una amenaza para la OTAN desde la propia OTAN. Así que la OTAN va a desaparecer. No creo que la OTAN sobreviva a Trump, si no lo destituyen. Así que la OTAN se acaba, está moribunda. ¿Qué la sustituye? Tal vez una auténtica arquitectura de seguridad europea, sostenida no con un 5% del PIB, sino quizá con 2,5%. Eso es todo lo que necesitan.
GDP, but maybe 2.5% of GDP. That's all they need. All those countries, 2.5% of GDP. Todos esos países, 2,5% del PIB, si pudieras ponerlos todos de acuerdo, podrías establecer una arquitectura de seguridad europea. Con el tiempo, querrías incorporar a Rusia en esa arquitectura. No lo harías de inmediato, porque hay demasiadas recriminaciones, demasiada acritud generada por la guerra de Ucrania. Pero lo primero que hay que hacer es resolver eso. Hay que resolverlo, básicamente en los términos de Putin, porque es la única manera de que se resuelva. Luego, desarrollas tu propia identidad de seguridad europea, con la idea de que algún día, quizá, Rusia pueda integrarse en ella, y dedicas quizá 2,5% de tu PIB a ello. Y luego vuelves a los problemas que realmente te atormentan, como cortar el acceso a la energía económica y fácilmente disponible de Rusia, y reconstruyes tu industria civil estándar. No acaparas metales raros, no fabricas armas, no te unes a Lockheed y Grumman en el mundo de los mercaderes de la muerte belicistas. Construyes una sociedad decente, que es lo que Europa tuvo una vez. ¿Crees que van a hacer eso? Eso no es lo que refleja la historia. Lo que vamos a tener es un desastre, y ese desastre va a empeorar cada vez más y a profundizarse más y más. Y entonces nos arrepentiremos mucho de lo que hemos hecho. Steve Witkoff, junto con Kushner, tuvo una reunión con Zelensky en Europa y vimos allí al jefe de BlackRock. Matt Spaced. Sabes, es mucho. No habíamos visto este tipo de imágenes antes. Es la primera vez que lo veo participando en las conversaciones, en las negociaciones que están teniendo lugar. Intentando averiguar hacia qué lado va a saltar. Lo digo en serio. Estos tipos, a lo largo de la historia, al menos durante 1000 años de historia, siempre han olido el aire y tenido que decidir hacia dónde saltar. Netanyahu está haciendo eso ahora mismo. Netanyahu está tanteando en Oriente, intentando averiguar si el futuro de Israel, si es que tiene alguno, debería basarse en una orientación hacia el este o como tradicionalmente hacia el otro lado. Porque Netanyahu está descubriendo que Estados Unidos no es necesariamente la potencia que él creía que era. Esto no tiene nada que ver con su influencia sobre nosotros, ni con la nuestra sobre él. Tiene todo que ver con el hecho de que no es tonto. Y ve que el poder está cambiando mucho más rápido de lo que nadie pensaba, del oeste al este. Tan rápido. Sabes, esta idea de resucitar la doctrina Monroe como la doctrina Trump es tan absurda que el nombre de Trump estará asociado a ella durante unos 60 minutos. Quiero decir, China y Rusia ya han anulado la doctrina Monroe en el Caribe. Entonces, ¿a qué estás poniendo tu nombre? El poder se está yendo, se está yendo. Y ahora, al parecer, Erdogan incluso, bueno, ya sabes, Erdogan quería enfrentarse a eso. Quería ser el centro de ese cambio de poder. Quería que toda esa comunidad lingüística túrquica, hasta la provincia de Xinjiang, se convirtiera en un acelerante, un catalizador, por así decirlo, para el restablecimiento por parte de Turquía de un imperio económico orientado en esa dirección. Creo que ahora lo ha comprendido. No hay manera de que vaya a atacar a China justo ahí, quizá por la zona de Tashkent o donde sea, y luego ser obligado a retroceder y empujado de nuevo hacia Ankara, porque eso es lo que le pasaría. Así que creo que ha decidido aceptar este cambio de poder inevitable e inexorable hacia el este y formar parte de él, probablemente de forma neutral, diría yo. Y una de las primeras cosas que hará será salir de la OTAN. Matse te su toxhainte. Stasinanisi. Oistoward suki raise them pon, race and glass the borme. Ahora, pon también ese mapa, Nima, y observa cómo el flanco sur de la OTAN queda sin anclaje debido a la salida de Turquía de la alianza. Al mismo tiempo, Rusia controla toda la costa norte del Mar Negro. Si quieres hablar de un gran juego que vuelve a encenderse y que no tiene nada que ver con el imperio de Occidente,
No le importará Washington. Lo que le importará será Moscú, Pekín y Delhi. Eso será lo que le importe. Y el gran juego tendrá lugar entre esos tres y entre quienes se alíen con cada uno de ellos según se vayan posicionando. Y nosotros observaremos desde la barrera. Y además estaremos tan endeudados que ni siquiera podremos comprar una entrada. Turquía me resulta increíble. Mirar a Turquía. Forman parte de la OTAN, pero nadie puede contar con ellos para nada. Pertenecen a la comunidad musulmana, pero en realidad no forman parte de ella cuando se trata de Gaza. Ese siempre ha sido el problema de Turquía. Cuando participé en algunas de las conversaciones y debates sobre si Turquía debía, básicamente, seguir solicitando su adhesión a la UI o retirarse, la cuestión era, si decían al diablo con Europa, qué era lo que querían hacer en ese momento, y nosotros les aconsejábamos que no lo hicieran. ¿Qué harían entonces con su pertenencia a la OTAN? Y por supuesto, su garantía hacia nosotros fue, bueno, les mostraremos el dedo corazón a los europeos. No lo haremos con vosotros. Seguiremos en la OTAN, estaremos con vosotros, y seguiréis teniendo vuestra base en Incirlik y en otros lugares. Luego llegó la Segunda Guerra de Irak, y los turcos no nos permitieron actuar como lo hicieron en la Primera Guerra de Irak. Y luego les dejamos tirados después. Ya sabes, nos dejaron bajar desde el norte en la Primera Guerra de Irak, la de 1991, la primera. Nos dejaron bajar y les prometimos que dado que hacerlo anulaba el flujo de su oleoducto, les compensaríamos. Pero el Congreso nunca aprobó los fondos. Eran unos $4,000 millones, según recuerdo, y nunca les pagamos. Así que la segunda vez que fuimos, dijeron, ni de broma, no vais a bajar desde el norte. Y nos lo prohibieron. Y Rumsfeld tuvo que dar la vuelta a 16,000 soldados en el océano y enviarlos por otro camino. Así que Turquía es a veces un personaje muy voluble, pero eso fue muy comprensible. Nos dejasteis tirados una vez, no vais a hacerlo otra vez. Creo que lo que Erdogan acabará haciendo, y quizá Fidan, que es el ministro de Asuntos Exteriores y probablemente su sucesor, Fidan, algo así, creo que lo que van a hacer es finalmente salir de la OTAN. Probablemente establecerán algún tipo de neutralidad al principio. Pero tengo noticias para ellos. Ese imán que viene de Asia Central y que desciende sobre ellos desde los ferrocarriles del norte, desde Asia Central por las líneas centrales y desde el sur por los ferrocarriles que atraviesan Irán y suben hacia el blando vientre del Cáucaso. Turquía no tendrá ninguna posibilidad frente a eso. Lo mejor que puede hacer es convertirse en un conducto, un punto de transbordo, por así decirlo. Y mañana voy a hablar con los georgianos. Y eso es una de las cosas que voy a decir al partido que está en el poder en Georgia. Tenéis que situaros de manera que podáis ser un conducto, una posición muy lucrativa y rentable. Es una posición que ha existido durante 2000 años, con los chinos en un extremo y en el otro, desde los rusos hasta los mongoles, los mogoles, los romanos y todos los demás. Seréis la ruta por la que el comercio pasará de un lado a otro, de este a oeste, sobre todo de este a oeste. Pero ganaréis mucho dinero. Y os resultará muy difícil mantener la cordura, porque tendréis todo tipo de potencias tirando de vosotros, desde Rusia hasta China e India. Pero esa es la mejor manera de prosperar. ¿Y qué es eso, Nima? Eso es adaptarse a un mundo multinodal, no luchar contra él. No luchar contra él. Coronel, hace 2 días hubo una reunión en Teherán, la capital de Irán. Todos estos países, China, Rusia, Irán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, si no me equivoco, se están uniendo. Todos están preocupados por la situación en Afganistán. Las nuevas tropas extranjeras básicamente se refieren a tropas estadounidenses que volverían a entrar en Afganistán, ¿verdad? Quizás tropas pakistaníes. Pakistán está teniendo un problema serio en este momento.
En realidad, al hablar con iraníes, parece que Irán está haciendo todo lo posible por reunir a estas dos partes, Pakistán y Afganistán, para dejar a un lado sus diferencias y ver el panorama general. Pero cuando se trata de volver a Afganistán, ¿crees que Donald Trump lo haría? Se lo están tomando en serio. Creo que lo haría, pero pienso que prevalecerán las mentes más frías, incluso entre los exaltados que le rodean. No creo que sean capaces de enfrentarse a los 300.000 millones de barriles de petróleo que están robando a Venezuela, a los narcoterroristas que intentan eliminar en los lados del Pacífico y del Caribe del Istmo, y al mismo tiempo enfrentarse a Afganistán. Y hemos olvidado lo más importante. Lo más importante. Bibi no lo ha olvidado. Va a la guerra con Irán. Lo que está ocurriendo ahora en Gaza está lleno de perfidia y no ha respetado un alto el fuego en toda su maldita vida. Desde luego, no está respetando el de Gaza ahora, ni el de Cisjordania, ni el de Líbano, ni en ningún otro lugar. Pero está conspirando. Está conspirando ahora mismo. Y una de las razones por las que mira hacia el este es porque quiere trasladar lo que está haciendo ahora, principalmente con Estados Unidos en cuanto a armas y ventas de armas, hacia el este, donde esas ventas le resultarán mucho más beneficiosas, mejor equipamiento, probablemente entregado a tiempo, en lugar de con semanas o meses de retraso. No le culpo por hacerlo. No puedo decir nada positivo sobre ese hombre. Se me revuelve la sangre cuando digo algo positivo. Ayer recibí una tarjeta de Navidad de un tipo que decía: por lo demás, me gusta tu podcast y todo, pero eres tan crítico con Israel. No entiendo cómo puedes ser así. Israel es nuestro mejor aliado. No volveré a escribirle a ese tipo. No le enviaré una tarjeta de Navidad de reciprocidad. Quiero decir, ya sabes, estoy siendo un idiota como él. Pero cualquiera que piense eso me ha perdido por completo. Me ha perdido del todo. Porque la mayor desventaja que tiene Estados Unidos ahora mismo es seguir utilizando a su perro de ataque en el Levante para matar gente. Quiero decir, no solo en el Mediterráneo estamos matando gente ilegalmente, también los estamos matando en el Levante. Lindsey Graham, ¿lo viste? Debía de estar borracho. No me lo puedo imaginar. Me encanta matar. Estamos matando a toda la gente adecuada. Me encanta matar. Estamos matando a toda la gente adecuada. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y me imagino que diría lo mismo sobre la gente que está siendo asesinada en el Caribe, aunque ni siquiera lo sepamos. No hay un ciudadano estadounidense, no hay nadie en el Departamento de Defensa que realmente sepa a quién estamos matando. No lo hay. He hablado con algunos de ellos. No hay nadie que realmente lo sepa. Esa tontería de tenemos la inteligencia, sabemos dónde están esas personas, sabemos quiénes son, ningún problema. Marco Rubio, siéntate en esa silla y voy a coger una pistola del calibre .45, montarla con una bala real y ponértela en la oreja, y entonces me dices cuál es tu fuente. No podría. Quiero decir, podría inventarse algo, podría mentir. Es bueno en eso. No saben quiénes son esas personas. Simplemente han encontrado un mecanismo para que Donald Trump use su poder de una manera que, según él, refuerza su base. Nima, él estaría haciendo esto, quizá no de forma tan descarada, pero lo haría en Chicago, Los Ángeles, Portland, Washington, D.C. y otros bastiones demócratas si pensara que podría salirse con la suya en nuestro propio país. Estaría enviando gente aquí. Ya ha enviado a un par. Así de violento es este supuesto hombre que no ama la guerra. Quiero decir, hay distintos tipos de violencia aparte de la guerra. Lo que ha encontrado es una forma de matar que es muy compatible con su personalidad. Y lo disfruta. Larry, ¿cómo puedes entender la situación en Australia? Hay un padre y su hijo disparando a la gente en la playa, ya sabes, en Bondi Beach, en Australia.
Memoriable Chueguespes. Israelis, they're talking about it's Hezbollah, it's Hamas. Los israelíes dicen que son Hezbollah, Hamas o Irán los que están detrás de esto. Pero estos dos tipos, al parecer, formaban parte de un grupo salafista yihadista, ya sabes, algo parecido al ISIS. He seguido lo que ocurre en Irán desde 2017. Esta gente ha llevado a cabo atentados terroristas en Irán más de 10 veces. Ha ocurrido en Teherán, Shiraz, Kermanabaz. Muchas personas murieron en esos ataques cometidos por el mismo tipo de individuos. Y aún así, están echando la culpa a Irán, o a Hamas, o a Hezbollah. Hamas ya está, como sabes, en una situación devastadora en Gaza. Mira lo que está pasando allí. ¿Cómo puedes imaginar que Hamas está detrás de esto? ¿Qué sentido tendría atacar a gente en Australia en lugar de luchar donde están? What is the point to attack these people in Australia instead of fighting? Well, there's several points here that need to be made and reinforced. Bueno, hay varios puntos aquí que deben plantearse y reforzarse y volver a plantearse y reforzarse otra vez. El primer punto es que la mayor causa del resurgimiento del antisemitismo en el mundo es Bibi Netanyahu. Ese es el primer punto. No Hamas, no Hezbollah, no nada de lo que Bibi dice que es, porque lo dice para distraer de su propio papel en ello. Él es la mayor causa del antisemitismo en el mundo. El segundo punto, tiene todo tipo de campañas de propaganda en marcha ahora mismo, una de las cuales es tan poco sofisticada que le hace parecer un necio, pero él sabe que funciona. Así que, ¿por qué no hacerlo otra vez? Ya lo hizo con Hezbollah. Why not do it again? He did this with Hezbollah, now he's doing it with Hamas. He's flooded the world. Ahora lo está haciendo con Hamas. Ha inundado el mundo occidental con la llamada inteligencia que afirma que Hamas se está volviendo global, atacando a personas en Sudamérica, en Norteamérica, en todas partes del planeta. Eso mismo hizo con Hezbollah hace unos 20 o 30 años. Tuvimos a Hezbollah en Buenos Aires, tuvimos a Hezbollah en Londres, y fueron ataques de falsa bandera de Israel. Eso es lo que volverán a hacer. Diré esto. En esos ataques de falsa bandera, normalmente no matan a nadie, solo destruyen propiedades o lo que sea. Mataron a alguien en Buenos Aires, según recuerdo. They did kill someone in Buenos Aires, as I recall. But that's what he's doing. This guy's a Pero eso es lo que está haciendo. Este tipo es un maestro en este tipo de cosas. Así que ese es el segundo punto. El tercer punto es que, por mucho que analices este odio y estos asesinatos con armas, donde quiera que haya armas disponibles y se reúnan civiles, es un fenómeno con el que el mundo tiene que lidiar sobre otras bases distintas de está asociado con Israel, está asociado con ISIS, está asociado con Al-Qaeda o lo que sea. Porque Nima, en el imperio estamos utilizando a todas estas entidades. Tenemos activos de inteligencia con ISIS, con Al-Qaeda, con Jemaah Islamiyah, aunque prácticamente ya han desaparecido, y con el Frente Moro de Liberación Nacional en Filipinas. with the Moro National Liberation Front in the Philippines. You name the group, Lashkar-e-Taiba. Nombra el grupo, Lashkar-e-Taiba, nombra el grupo, y tenemos gente dentro, infiltrada en ellos. Y cuando queremos utilizarlos, los utilizamos. Israel hace lo mismo. Sospecho que los países europeos tienen estructuras similares, sé que Londres las tiene. Así que todo este terrorismo que está afectando al mundo y matando a personas, como lo que ocurrió en la playa en Australia y en otros lugares, es un subproducto, por así decirlo, y a menudo un producto de nuestras maquinaciones de inteligencia en todo el mundo, intentando usar a estas entidades para hacer esto o aquello de una manera más o menos estratégica, para intentar ganar puntos e influir en los enemigos. To try and win points and influence enemies. It's us stirring all this up. Somos nosotros los que estamos provocando todo esto. Diría lo mismo sobre la matanza de los narcoterroristas en el lado del Pacífico y en el lado del Caribe. No estamos influyendo en la guerra contra las drogas en absoluto, pero supuestamente estamos creando esa pátina política de que sí lo hacemos, y todo es una broma macabra, porque la gente está muriendo. Pero volvamos a Lindsey Graham. A él no le importa que la gente muera. Mientras no sea él, mientras no sean sus hijos, no tendrá hijos, no se casa, está casado con el gobierno, está casado con el país. Ese es Lindsey Graham. He's married to the country. That's Lindsey Graham. I mean, you can't, as I've said so many Quiero decir, no puedes, como he dicho tantas veces antes, no puedes inventarte algo así. Esto sigue un guión,
Y el guión lo está escribiendo el imperio, porque el imperio se está desvaneciendo rápidamente. Quiero decir, se desvanece mucho más rápido de lo que pensaba. Otros están ocupando su lugar. Y en las fisuras, en la distancia entre lo viejo y lo nuevo, están ocurriendo todas estas cosas. Cosas que el imperio, en la mayoría de los casos, o sus acólitos, como Israel, están fomentando. Solo va a hacer que muera mucha gente, que mucha gente resulte herida. Habrá mucho dolor. Muchas cosas sobre los periódicos podrán escribir. Pero eso no va a salvar al imperio. El imperio se está hundiendo, y se está hundiendo mucho, muchísimo más rápido de lo que pensé. Mira a Gran Bretaña, por ejemplo, el último imperio importante que desapareció de la escena. Realmente, desde alrededor de 1890 hasta 1956, fue el tiempo que tardó en desaparecer aquel imperio en el que nunca se ponía el sol. En el 56, simplemente se convirtió en un seguidor, un aspirante vicario a los pies del imperio estadounidense. Y eso es lo que ha sido desde entonces. Vive de la fuerza de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se vive de un ataúd? Porque a eso es a lo que van a quedar atados dentro de muy poco. ¿Sabe qué me resulta asombroso? Que el resultado de lo que ha ocurrido en Australia esté beneficiando a Netanyahu y a su posición. Por supuesto. Ese es el propósito. La mitad de estas cosas, bueno, no la mitad, no tengo ni idea. Ya no tengo un conducto de inteligencia ultrasecreto con palabras clave. Pero supongo que al menos un 10%, quizá más, un 15%, de todo esto está orquestado por Netanyahu, por el Mossad, por el MI6 y por la CIA. Y te diré otra cosa, Nima, y esto me asusta, de verdad me asusta. Le di un capítulo del libro que estaba escribiendo sobre la administración Bush a un amigo mío el otro día y le dejé leerlo. No tengo intención de publicarlo. Quemé la mayor parte. Y le dije, dime qué te parece. Y él me dijo, ¿de verdad sabes que esto está ocurriendo? Y yo le respondí, sí, sé que está ocurriendo. Sé que es la CIA, sé que es el MI6, sé que es el Mossad. Y sé que ocurre a menudo cuando el presidente de los Estados Unidos ni siquiera sabe que está ocurriendo. Lo que pasa es que un miembro del Consejo de Seguridad Nacional recibe la autorización presidencial o la orden y puede que ni siquiera venga del presidente. Podría venir del jefe de gabinete o de uno de los miembros principales del Consejo de Seguridad Nacional. Y todo está encubierto. Quizá solo 6 personas lo saben. Luego salen y reclutan al equipo SEAL 2 y al equipo SEAL 6 y van a matar gente en el Caribe o donde sea. Quiero decir, esto es lo que hacemos hoy. Así es como lo hacemos. Luego cambias de presidente, hay elecciones y la operación sigue en marcha. Sigue en marcha. Alguien más recibe la palabra clave y asume la supervisión. Y la acción simplemente sigue adelante. Gracias, Ucrania. Piensa aproximadamente desde 2002 en adelante y piensa en que esto ha ocurrido bajo distintos presidentes. Obama está justo en medio de todo ello. Y hazte la pregunta, ¿sabía entonces el presidente que esto seguía ocurriendo? ¿Sabía el nuevo presidente que algo iniciado antes seguía en marcha? A menudo, no. La CIA es un poder en sí misma. Cuando Harry Truman escribió aquel artículo de opinión después de retirarse del cargo y dijo que no reconocía lo que había creado, no estaba exagerando. Estaba diciendo, cuidado con la CIA. Es una bestia. Es una bestia. Así es como hacemos las cosas en el mundo hoy en día. Y Netanyahu se ha convertido en un auténtico genio en hacer este tipo de cosas. Intenta presionar a los gobiernos occidentales, básicamente en este caso, Australia, diciendo que reconocer un Estado palestino generaría más inestabilidad dentro del país, especialmente contra las comunidades judías. Y el otro efecto secundario de lo que está ocurriendo, de lo que ha sucedido,
es que Netanyahu puede afirmar que los judíos están más seguros en Israel en comparación con la situación que enfrentan fuera de Israel. Esto es problemático, en mi opinión. This is problematic in my opinion. Yeah, that's the reason he's lost another million citizens. Sí, por eso ha perdido otro millón de ciudadanos. Una vez que te encuentras en una posición aislada como en la que está Netanyahu ahora, no puedo culparle del todo por esto. No puede hacer otra cosa que redoblar y triplicar su apuesta. No puede retroceder, no puede marcharse, porque es como el dictador que intenta bajarse del tigre, ¿sabes? Si te bajas del tigre, te devora. Si te quedas encima, también te devorará, tarde o temprano. Pero ya sabes, tienes que seguir montando. Él sigue montando y no puede bajarse, así que tiene que redoblar y triplicar su apuesta. No puede admitir que la mayor causa del antisemitismo y de su reciente auge en el mundo es él mismo. No puede admitirlo. No creo que sea mentalmente capaz de aceptar ese hecho, esa realidad. Le iría mucho mejor si pudiera hacerlo, porque entonces podría afrontarlo de una manera más realista. Pero él no aceptará ese hecho. Se ha convencido a sí mismo de la propaganda que difunde a los demás. Eso fue lo más vívido que vi también en Arik Sharon, allí, hacia el final. Creo que tuvo un momento, una epifanía, justo antes de fallecer, pero aún así, se había convertido en su peor enemigo. Netanyahu se ha convertido en su peor enemigo 1000 veces más. Algún día, algo lo despertará, sospecho, pero será demasiado tarde. Y no se puede dar marcha atrás. Una vez que has empezado por este camino de pérfida crueldad, no puedes retroceder. Tienes que continuar, tienes que profundizarlo, tienes que ampliarlo, tienes que hacerlo más formidable. Tienes que lograr que atraiga a más gente a su dominio. Tienes que hacerlo. De lo contrario, te derrumbas. En cierta medida, Donald Trump es el mismo tipo de personaje. To a certain extent, Donald Trump is the same kind of character. He's just kind of clownish about it. He's kind of circus. Es un poco payaso con todo esto. Tiene una personalidad de circo. Es un estafador, un charlatán, cualquier cosa menos presidencial, por así decirlo. Pero está ahí, así que lo hace. Netanyahu tiene todo el talento y la habilidad para ser, si estuviera en este país, un presidente considerablemente exitoso. Pero es malvado. Es un hombre malvado. No puedo decir eso completamente de Donald Trump, porque no estoy seguro de que Donald Trump posea del todo las facultades necesarias para reconocerlo. Pero Netanyahu sí. Por eso esa tarjeta de Navidad que me llegó esta mañana me molestó tanto. Me criticaba por criticar a Israel. Dios mío, quería decir, ¿cómo se puede ver lo que está ocurriendo en Gaza y no querer criticar a Israel? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Hay que ser un tipo de ser humano distinto del que yo conozco. Larry, sabemos que el otro incidente fue en Siria, el ataque a las tropas estadounidenses, y que fue obra del ISIS, por lo que hemos visto. Sí, exactamente. Guardia Nacional, sí, exactamente. Y están hablando del ISIS, de una de las facciones del ISIS. Sabes, el gobierno de Siria es una facción del ISIS. Esas personas que están atacando forman parte del ISIS. Se ve un enorme caos en Siria. Han creado algo que va a contagiar a todos los países de esa región. Y no sé qué más pueden hacer para controlarlo. Antes teníamos a Bashar al-Assad en Siria. Era el mal absoluto. Hacía esto y aquello. Pero ahora, mira Siria. Mira lo que le han hecho. Sabes, cuando Brzezinski y su equipo, y aquel congresista, no recuerdo su nombre ahora, hicieron una película sobre él, Charlie algo, estaban tratando con los mujahidines en Afganistán, financiándolos y armándolos, y riéndose del hecho de que les habían dado misiles Red-Eye para derribar helicópteros rusos Hind y todo eso, nadie se detuvo a pensar. ¿Qué harán después? Pues bien, nosotros no nos hemos detenido. No nos hemos detenido. Ya sea ISIS, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Jamaat Islamía, Abu Sayyaf, da igual. Los usamos. Cuando nos conviene, los usamos. Nos infiltramos entre ellos. Los infiltramos. Incluso tenemos enfrentamientos entre los nuestros. Ya sabes, un marín por aquí, un agente de la CIA por allá, el marín disparando a ISIS. Y resulta que es el agente de la CIA.
It's the CIA agent. Stop shooting, Marine. I'm yours. Deja de disparar, Marín. Soy tuyo. Si yo fuera el Marín, seguiría disparando. Pero eso ya nos pasó en Siria. Y luego Bibi mete los dedos ahí también. Y después Erdogan mete los suyos. Y lo que tienes es un desastre total. Cuando te metes con ese tipo de gente, parte de su corrupción, parte de su maldad, se te pega. Es inevitable. No estoy tan seguro de dónde viene el mal. Viene de la CIA a ISIS o de ISIS a la CIA. Pero aún así, está ahí. Hemos agitado un avispero desde Filipinas hasta la frontera entre India y Pakistán. Hemos agitado un avispero por todo el mundo con esta guerra global contra el terrorismo, infiltrando esas unidades y, ya sabes, usándolas para nuestros propios fines después. Using them then to our purposes afterwards. And we've been doing that ever since we began to infiltrate them. Y hemos estado haciendo eso desde que empezamos a infiltrarlos. Siria es un caso evidente, creo. Siempre vuelvo al hecho de que en 2002, el país del que obteníamos algunas de las mejores informaciones sobre Al-Qaeda era Siria, con Bashar al-Assad. Otro país del que no solo recibíamos información, sino también mucha ayuda, era Irán. Y nos dimos cuenta de que Irán tenía, como indicabas antes, tantos problemas con los terroristas como nosotros, quizá incluso peores, porque, como dijiste, mataron a bastantes iraníes y causaron también muchos daños. Pero solo es una cuestión de conveniencia cuando empatizamos o simpatizamos con otras personas, como lo fue entonces que Irán nos ayudara en Afganistán. Like it was convenient then to have Iran help us in Afghanistan. I don't know how to explain it except that I wish we would. No sé cómo explicarlo, salvo que desearía que renováramos, revisáramos e hiciéramos algo con las fuerzas de operaciones especiales, porque están realmente atrasadas en el ámbito del Caribe. Y también desearía que hiciéramos algo con la CIA. Hasta que no lo hagamos, vamos a tener cada vez más problemas. Incluso si tuviéramos un buen presidente, un presidente sólido, no sé dónde lo encontraríamos. Pero si lo tuviéramos, se enfrentaría a lo mismo que se enfrentó John Kennedy. Ya sabes, dio su discurso en la American University, canceló la invasión de Cuba y acabó asesinado. Eso es lo que hacen los imperios. Los imperios hacen ese tipo de cosas de forma rutinaria a lo largo de la historia. Do that sort of thing routinely throughout history. What's going on in Syria, Larry, is a huge. Lo que está ocurriendo en Siria, Larry, es una gran señal de advertencia, tanto para Irán como para Rusia, porque hay mucha preocupación por Afganistán. Básicamente, Afganistán conecta con Armenia y Azerbaiyán, como mencionaste, con Georgia y el Cáucaso Sur. No quieren a la OTAN allí. A nadie le gusta que la OTAN esté en esa No región. one likes NATO to be there in that region. Yeah. And Well, there's a number of reasons. Sí, One, bueno, hay varias razones. Una, no les gusta la OTAN, punto. Y dos, entienden lo que eso significa para ese gigante que tienen al norte. Si la OTAN anda entrometiéndose con ellos, bueno, Rusia no es un país insignificante para ellos. Lo saben, han estado allí, han pasado por eso, han vivido con ella cerniéndose sobre ellos durante siglos. Saben lo que significa. Preferirían un modus vivendi, preferirían llevarse bien, ganar dinero, tener una buena economía y un gobierno decente. Y no se enfada a Rusia si uno quiere ser independiente y tener algún tipo de economía y de gobierno decente. Se hacen concesiones. Y no se hacen concesiones con Rusia, desde luego no ahora, teniendo a la OTAN cerca. La OTAN ha estropeado su cama, la ha estropeado por completo. La OTAN ya no puede dormir en ningún sitio, y mucho menos en un lugar donde Rusia tenga intereses. Especially not anywhere where Russia has interest. here is Larry. Esto es lo que dijo el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Richard Knighton, sobre la situación con Rusia, Larry. Situation with Russia. El historial de Rusia demuestra la disposición de Putin a atacar a los estados vecinos, incluidos sus niños y poblaciones civiles. El liderazgo ruso ha dejado claro que desea desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir a la OTAN. Una nueva era para la defensa no significa solo que nuestras Fuerzas Armadas y nuestro gobierno den un paso al frente, como ya lo están haciendo, sino que toda la nación debe hacerlo. Y para lograrlo,
necesitamos contribuir al debate nacional y llevar estos temas al centro de la conversación, tal como están haciendo nuestros aliados en muchos otros países. Just as our allies in many countries. He's bought into Sadelsky's theory. Ha aceptado la teoría de Sadowski, ¿verdad? Tenemos que reforzarnos, tenemos que gastar dinero, tenemos que hacer que nuestro armamento sea insuperable. Quiero decir, esto es tan viejo. Si has vivido tanto como yo, te cansas de esta basura. Ya sabes, es simplemente repetitivo, lo mismo de siempre. Oh, tenemos que tener más. Oh, tenemos que tener más. Oh, él tiene esto, tenemos que tener más de lo que él tiene. Oh, él tiene esto, tenemos que tener algo de eso. Tenemos que tener... Sí, es... El problema es que quieren algo que no pueden permitirse. Ya sabes, ese es el problema. No es broma, pero creo, como ya dije, que Sadowski tiene razón. Piensan que pueden reconstruir sus economías con material bélico y necesitan una amenaza para hacerlo. Necesitan una amenaza que asuste de verdad a su gente, para que ésta entregue su dinero de los impuestos sin protesta ni objeción a su industria. Eso es lo que quieren. Ese tipo es un portavoz de esa industria, tan claramente como Merz lo es de Rheinmetall en Alemania. Y esos tipos de Davos, ya sabes, los globalistas, como los llama el coronel McGregor, están ahí sentados pensando, vale, quizá dejemos que esto siga adelante y veamos a dónde lleva. Pues yo les diré a dónde va a llevar. Va a llevar a una guerra mundial. Larry, para cerrar esta sesión, al observar la situación en Ucrania, veo un país que se ha convertido, de algún modo, en un campo de pruebas para que la OTAN experimente con sus armas y compruebe su eficacia. Ya sabes, colocaron sistemas Patriot en Ucrania para ver de qué eran capaces, lo cual ha sido un fracaso hasta ahora. Y lo han intentado todo. El ejército ucraniano combatía siguiendo la estrategia de la OTAN, basándose en su entrenamiento. Y eso muestra cuán capaz es realmente la OTAN hoy en día, la realidad de la OTAN. ¿Encuentras algún otro ejército en Europa que fuera tan capaz como lo era el ejército ucraniano antes de que comenzara el conflicto en Ucrania? Let me go back to 36 again and say it's as if Permíteme volver al 36 otra vez y decir que es como si Hitler estuviera de nuevo en Berlín y sus observadores en España le dijeran, todo está fallando, jefe. ¿Qué hacemos? ¿Qué crees que habría hecho Hitler en ese momento? Ni siquiera puedo empezar a suponer qué habría hecho, pero probablemente habría retrocedido un poco en cuanto a sus planes de conquistar toda Europa. Lo que tenemos aquí es, en realidad, la antítesis de eso, porque lo que tenemos es un grupo de personas, tanto civiles como militares, que dicen que la manera de resucitar nuestro poder económico es reforzar nuestra industria armamentística y al mismo tiempo hacerla inigualable y ser independientes, en última instancia probablemente porque creen que eso se avecina. Independientes de Estados Unidos, con la posible excepción de su paraguas nuclear. with the exception maybe of their nuclear umbrella. So, we keep on this path. Así que seguimos por este camino y experimentamos en nuestras propias Españas. Y Ucrania fue su primera España. No salió demasiado bien. Entonces te preguntas, ¿a dónde vamos a partir de ahí? Y creo que lo que él te estaba diciendo es que al menos ha tomado una decisión sobre hacia dónde va a partir de ahí. Y eso es más. Hemos demostrado que el enemigo es más formidable de lo que pensábamos y necesitamos ir a lo grande y hacerlo mejor. Buena suerte con eso. Esa es la forma tradicional de avanzar hacia una guerra regional y en última instancia global. Y si no has estudiado los últimos 100 años o más, no eres un buen profesional militar, porque ese es el camino por el que estás andando. Lo recorres con la misma certeza que si bajaras a la esquina a comprar un paquete de cigarrillos. Los cigarrillos estarán allí y los conseguirás, pero el cáncer te matará. You see people like that
Sabes, ves a gente así. Nosotros también los tenemos. David Petraeus. Tenemos ese tipo de personas que te dirán, si eres el líder político o civil, Rusia es un tigre de papel, vamos a hacerlo. Y luego cuando no funciona, insistirán el doble, el triple, el cuádruple, buscarán otra excusa. En este caso, creo que la excusa de Europa ahora es, no creo que empezara así. De verdad no creo que empezara de la manera que indicó el miembro de la Cámara de los Lores. Patrick Pugorny desde rating. This House of Lords member indicated, but I think he's right now. They have discovered that they can resurrect their Han descubierto que pueden resucitar sus economías, o al menos creen que pueden, a base de aumentar el gasto en armamento. No creo que empezaran con esa idea. En 2002, incluso en 2014, no creo que lo vieran así. Creo que tu idea, tu descripción de que estaban experimentando con cosas, reflejaba mejor lo que hacían en ese momento. Y no creo que nadie temiera realmente a Rusia. No de verdad. Creo que lo que temían era que la OTAN se marchara y que Estados Unidos se retirara. Eso era lo que temían. And the United States leaving. That's what they feared. Exactamente. Sí. I think that's the point. Creo que ese es el punto. Muchas gracias, Carl, por acompañarnos hoy. Estamos por todas partes. Sí, exactamente. Y terminemos de nuevo con el caso del coronel Shack. Esperamos que esté bien, porque le están poniendo mucha presión. They're putting a lot of pressure on him. Wait a minute. Espera un momento. Alguien está puerta. My door. Yeah. I'm so happy ¿Están contentos de no vivir pero hoy? today. Sí. Yeah, I'm so happy. Es tan difícil vivir allí. under not- these I'm not conditions. happy my wife died, but I'll tell you what. No estoy contento de que mi esposa muriera, pero te diré algo. Durante 25 años seguidos, fuimos a Londres cada año. No nos perdimos ni uno solo. Si ella fuera a Londres hoy, se moriría allí mismo. Moriría allí. Es tan diferente. Parece que hubiera pasado de la noche a la mañana. Claro que no fue así. Llevó unos años, pero ha cambiado tanto. Ya ni lo reconozco. En la literatura, en el ejército, en sus agencias de inteligencia, en sus productos, ya ni lo reconozco. Es otro país. I don't even recognize it anymore. Different country. Thank you. Zeus, Grumace. Take care. Nos vemos pronto. Bye bye. Adiós.